Hola, para este video estaré platicando un poco acerca de los puentes de inspiración que uso para mis cómics y algunos tips y consejos que les pueden servir para desarrollar una idea en un cómic. Así que si te gusta leer cómics o leer buenas historias, o si estás buscando tutoriales y tips para hacer tu propia historia, llegaste al lugar correcto. En mi canal comparto mi experiencia y conocimientos que he adquirido después de transformar mis ideas en un cómic, o en varios cómics, los cuales pueden leer en los enlaces de la cajita de descripción. Lo primero que hago es consumir historias. Es algo que personalmente me gusta mucho y no importa en qué formato sea, me encanta escuchar historias. Esto significa que siempre estoy leyendo libros, leyendo cómics, reseñas de blogs, viendo películas, series, videos, resúmenes, reseñas, videoblogs, reels, jugando videojuegos, lo que sea. También es importante que sepan que no nada más leo, por ejemplo, cómics de acción o por ejemplo, no solamente leo cómics del género shonen, sino también trato de leer de distintos géneros. De igual manera, cuando estoy en una fiesta, en una reunión o incluso en la fila del supermercado, estoy muy atenta a las conversaciones. Yo sé que los envidiosos dirán que soy chismosa, pero la verdad es que una idea puede venir del lugar menos esperado y también la inspiración puede golpearte en cualquier momento, ya sea que escuchaste un chiste o una anécdota en el camión, o que es algo que te pasó a ti, ¿no? Luego, lo que hago muchas veces es tratar de imaginarme una historia a partir de algo que veo, escucho o incluso vivo. Por ejemplo, hago muy seguido que cuando saco a pasear a la pinta y paso frente a una casa, pues me pongo a imaginar quiénes son las personas que viven ahí, ¿no? O también, por ejemplo, voy viendo el entorno, voy viendo las calles, voy tratando de imaginar qué es lo que pasa en el día a día. También en los lugares, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor algún puesto de tacos, a lo mejor algún negocio, no sé, siempre me gusta como que imaginar, ¿no? O las personas que van pasando, a qué se dedican, si tendrán mascotas, si tendrán plantas, cómo será la casa por dentro, cuántas personas viven ahí. Y así comienzo a imaginar una historia o detalles para una historia que estoy desarrollando. En el caso de esta casa, yo la utilicé para un one shot que hice. No necesariamente, como les digo, tiene que ser una casa. También puede ser un lugar en específico. Por ejemplo, aquí en lo que es la central, porque fui de vacaciones, pues me senté y comencé a pensar, ¿no? ¿Cómo son las personas que están ahí sentadas? ¿Cómo viven? ¿De dónde vienen? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es su historia, no? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Tendrán más hermanos o tendrán hijos? Cosas por el estilo que pueden como ayudarme a pensar un poco más en eso. O en una historia, ¿no? A lo mejor veo a alguien y me imagino más o menos su historia y digo, ay, tengo un personaje que podría tener una historia así. O también me pasa mucho que cuando escucho una canción me pongo a imaginar una historia. Si es una canción tipo instrumental, pues me pregunto, ¿la escucharé en una batalla final, en un momento de mucha, por ejemplo, tristeza o alegría, o incluso en una escena de terror? Si escucho la letra, porque son canciones con letra, ¿hay alguna frase que me inspire? ¿O podría inspirarme en la historia de la canción para hacer mi propia historia? También las cosas que me han pasado o que he vivido me ayudan como fuente de inspiración para desarrollar mis historias. En el caso de esta página que estoy entintando en tradicional, pues yo la hice, la historia más bien de lo que quiero contar en estas páginas, lo hice inspirándome en una anécdota de mi infancia. Entonces, la casa que estoy entintando justamente ahora es, digamos, la casa de mi infancia. Obviamente no al 100% porque es más como yo la recuerdo que como está ahorita. Pero pues, como les digo, puede uno usar sus anécdotas, sus vivencias para ir sacando historias. Entonces, esto es como una pequeña anécdota de mi infancia que estoy reconstruyendo a partir de un recuerdo. Entonces, la historia va un poco más de eso. Y pues estoy utilizando, digamos, este lugar para, o más bien esta pequeña anécdota para inspirar en esa pequeña historia. Y pues básicamente es.
es eso, ¿no? Tomar como inspiración algo que me pasó. También puede ser que cuente la historia tal cual así me pasó, como esa vez que me peleé con el conejo de mi hermana por dormirme en la cama. Él quería dormirse en la misma cama que yo, entonces me peleé con él. O también que cuente que hubiera hecho diferente frente a cierta situación, como cuando me sacaron de clases por reírme. Entonces, en ese momento a lo mejor hubiera mejor hecho caso a la maestra en lugar de seguir riéndome, no sé, pero podría ser una historia así, ¿no? Incluso también sirve pensar que hubieran hecho en mi situación mis personajes. Si, por ejemplo, a mi personaje le hubieran sacado de clases, ¿cómo él hubiera reaccionado? ¿Sentiría lo mismo que yo sentí o hubiera hecho algo diferente? Una vez que comienzas a generar ideas, es importante que puedas guardarlas en un lugar. Y no vale decir que las guardo en mi cabeza, sino un lugar donde podamos escribirlas y regresar más adelante cuando necesitemos desarrollarlas para una historia. En mi caso, el primer lugar que tengo para anotar es la aplicación de notas del celular. Me sucede mucho que estoy en cualquier lugar y se me ocurre una idea, entonces necesito apuntarla en lo primero que tenga a la mano. Las aplicaciones de notas son muy útiles, sobre todo para organizar la información, ya que a veces se me ocurren ideas para cómics, para webcómics o incluso ideas para libros. Otras veces son ideas para una historia muy en específico, como mi manga El heredero de Lifang, u otras veces son ideas muy específicas de una escena o de un diálogo que quiero yo dibujar, ¿no? O de una acción muy específica también. Antes usaba mucho el tener una libreta exclusiva para escribir todo esto, y la verdad es que escribir en papel sigue siendo muy efectivo para desarrollar historias. La libreta la uso más cuando tengo tiempo de escribir o necesito concentrarme en escribir. De hecho, esta es mi libreta donde escribo todo y como ven ya está demasiado desgastada porque la verdad la he usado durante muchos años. Por ejemplo, aquí pueden ver el guión escrito del capítulo 3 del Heredero de Lifang y pues generalmente me siento, pongo buena música de fondo y me pongo a escribir sin parar. Una vez que termino, pues lo dejo descansar unos días, lo vuelvo a leer y generalmente corrijo y subrayo lo que más me gusta. Como aquí pueden ver, fue también como parte de un one shot y subrayé las partes que más me gustaron. La historia que escribo nunca es exactamente igual a la historia que queda dibujada, pero es muy parecida, ¿no? O sea, digamos que cuando uno piensa y lo escribe, pues se lo imagina de una manera, pero ya al momento de dibujarlo es diferente. Por eso es importante también tener como el guión y si bien no totalmente escrito, pero sí detallado más o menos las escenas y todas esas cosas. Por eso les digo, si ustedes ponen en una app de notas pues la idea y ya después se sientan como a escribirla, a desarrollarla, está bien. También puede funcionarte que tengas una libreta exclusiva para un proyecto. O, por ejemplo, para estos one shots, yo escribí los guiones en un archivo en Word y lo guardo en las carpetas que estoy utilizando para desarrollarlos, en donde también tengo las referencias para los escenarios, los personajes y todo. Es una carpeta con el nombre del one shot y aquí tengo toda la información relevante que necesito. Incluso el documento, como les decía, junto a todo lo demás. O también en el caso de esta libretita, pues aquí escribo todo lo que se me ocurre para hacer fancomics pues de relacionados a este personaje, ¿no? Todo esto es en el caso de las cosas escritas, pero también es válido que si se te ocurre una idea para una escena, puedas dibujarla. Aquí te muestro varias páginas que dibujé a partir de ideas que se me ocurrieron para estos personajes. A lo mejor solamente escribí así en líneas cortas los diálogos y ya me puse a dibujar. Y pues hasta aquí el video de hoy. ¿Qué te pareció? ¿De dónde tomas inspiración para tus historias? ¿Te gusta escribir más en papel o en celular? ¿O prefieres dibujar en lugar de escribir? Cuéntamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.